para hacer la obra del Señor. Amén. Aquí estamos para seguir el legado que ese hombre de Dios dejó. Amén. Porque el sueño de... You don't have to put it right now. El sueño de mi papá fue levantar esta iglesia. Fue traer un avivamiento. Fue levantar una iglesia en Kendall. Yo siempre he dicho que si la iglesia se prende en fuego, todo Kendall va a ir a mirarla. Amén. So tenemos que prendernos en fuego. Amén. Un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Nos prendemos en fuego en el nombre de Jesús. Es una gran bendición poder traer la palabra en esta mañana. Y una gran responsabilidad. Después de ese gran hombre de Dios, que fue mi papá, de verdad que él siempre cuidó el altar. Siempre respetaba el altar, siempre respetaba a quién se paraba aquí, quién va a predicar. Él se preparaba mucho, mi papá se preparaba horas y horas. Ese hombre era un hombre de oración, de ayuno. Y para nosotros, yo nunca me imaginé que yo iba a pararme aquí a predicar la palabra un domingo a la mañana. Y Dios lo ha hecho posible. Y de verdad que su legado, lo que ha aprendido, lo ha hecho posible. Amén. Y hemos visto la mano del Señor. Vámonos todos a Éxodo, en la palabra, por favor, vamos a leer la palabra. Éxodo 29, versículo 5. Thank you, Jesus. If you could give me a little more monitors, just a little bit. Praise God. Éxodo 29, versículo 5. Voy a hablar acerca de la familia sacerdotal, la familia de Aarón y sus hijos. Esta mañana voy a hablar del manto, amén, pasando el manto. Éxodo 29, versículo 5. Aquí vemos a Dios dándole una instrucción a Moisés acerca de lo que va a pasar, lo que va a hacer para ungir a Aarón y a sus hijos. Dice la palabra: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Versículo 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Está hablando de los elementos y las características que ellos utilizaban, todas esas vestiduras que ellos se ponían para ungir una familia. Y está describiendo las cosas que ellos usaban. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es lo que hizo Moisés a Aarón. Versículo 8 dice: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar al Señor en esta mañana. Que Dios nos dirija en esta mañana. Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, mira las personas y las familias que tú traíste en esta mañana, Señor Jesús. Espíritu de Dios, no sé cómo ellos entraron a esta iglesia, Señor. No sé qué tipo de problema ellos entraron, Padre Santo. Pero te pido, Señor, que ellos salgan llenos, Padre Santo, en esta mañana. Que salgan llenos de tu sabiduría, llenos de tu unción, Señor Jesús. Que salgan con ese manto de bendición, Señor Jesús. Que salgan, Padre Santo de Dios, bendecidos en esta mañana. Te pido, Padre Santo, que tu palabra fluya como un rema, Señor Jesús. Séquese la flor, séquese los pastos, Señor. Pero tu palabra jamás se secará, Señor Jesús. Nunca vuelve vacía, Señor. Es como una espada de doble filo, Señor, que penetra los corazones hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Y cumple lo que tiene que cumplir, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Y el pueblo dice: aleluya. Se puede sentar, iglesia. El mismo manto que tenía Aarón como sacerdote espiritual para la nación de Israel, Dios decidió que sus hijos usen ese mismo manto. Todos tenían sus túnicas, pero había un solo manto. Ese era el manto que se pasaba de generación
a generación. Esta mañana quiero hablar de las familias, pasando ese manto de fe, pasando ese manto de unción, ese manto de poder a nuestra próxima generación, amén, a tus hijos, que es lo que sigue después de nosotros. Porque siempre está el desafío con las familias, los problemas, el estrés, las crisis, los dolores, las peleas. Pero es admirable ver los papás de unos quedarse ahí con la familia. Porque sabemos que en la familia siempre hay gozo, pero siempre hay sus peleas, está su estrés, está su desafío. ¿Cuántos pueden relacionarse con eso? Yo nací en una familia numerosa, nos criamos con una familia grande. Eso es impresionante y admirable que un papá y una mamá se queden unidos. No se divorcien, sino que se queden unidos, no salir corriendo de los problemas, sino que confronten los problemas y mantener la unidad en la familia. Ahí es donde están los verdaderos valientes, amén. Poder quedarse, no rendirse y pelear por la familia que se mantenga unida, amén. Mantenerla unida. La familia fue el diseño de Dios desde el principio. En ninguna parte de tu vida encontrarás una mayor satisfacción y un amor que en tu familia. Vale la pena pelear por ella. Dígale a su vecino, vale la pena pelear por la familia. Amén, vale la pena, vale la pena. Al final del día es uno de nuestros mayores regalos de Dios aquí en la tierra, la familia, amén. Vemos a Dios trabajando continuamente por la familia. Continuamente vemos a Dios. En la palabra de Dios podemos ver eso. Aún sigue siendo la mejor idea de Dios aquí en la tierra. La familia es lo que Dios bendice. La familia nos da los mayores gozos, pero también nos dan los momentos más dolorosos. Y ha sido impresionante todo lo que nosotros hemos pasado, pero gracias a Dios por mi familia. Y gracias a Dios por la familia que hay aquí en nuestra iglesia. Porque todos somos una familia. Nosotros nos consideramos todos una familia, amén. Y pasamos el gozo unidos, pasamos tristezas unidas y estamos pasando este dolor unidos, amén. Pero también estamos recibiendo y viendo la mano de Dios en todo tiempo, amén. Viendo el legado que Dios ha hecho en esta iglesia. Y quiero hablar un poquito de la familia, mi familia personal, lo que yo he vivido en mi familia. Nosotros nos criamos en una sola casa, todos juntos, somos una familia numerosa. Mis hermanos, mis hermanas, mis papás. Y de verdad que nosotros hemos experimentado todo tipo de cosas como familia. Hemos experimentado dolores, experimentado gozo, tristezas, locuras. Mi papá, mi mamá, de verdad que fueron tremendos padres para nosotros. Fueron nuestros mentores. Ellos oraban con nosotros cuando nosotros ya no podíamos más. Ellos estaban ahí pacientemente para bendecirnos, para mantener la unión, porque entre hermanos, los hermanos se pelean. Los hermanos se pelean, se caen a puños. A veces es más, a veces los papás mismos dicen, Señor, yo no sé ni qué hacer más aquí. A veces quiero, como dice mi papá, quiero coger monte, salir corriendo. Y de verdad yo admiro a mis papás que se quedaron con nosotros y pudieron pasar ese manto. Nosotros, para la gloria del Señor, no nos desviamos de los caminos del Señor. Y mis hermanos, yo, todos vivimos al Señor, amén. Y ese fue el legado, ese fue lo que ellos pasaron a nosotros. Yo me recuerdo cuando todos vivíamos todos en una misma casa y siempre había la pelea de las ropas, tú sabes, porque mis hermanos y yo más o menos somos iguales y eso. Y David se robaba los zapatos míos o un par de medias, se llevaba una media mía. Y yo andaba con una media de otro color y la de otro color y eso era una locura. ¿Dónde está mi media? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está esto? Porque así son en las casas de las familias, verdaderas familias, se fajan y discuten, pero también se alegran y se besan y se perdonan. ¿Cuántos pueden relacionar? ¿Cuántos pueden relate to that? How many can relate to that? Eso es una verdadera familia, donde hay peleas, problemas, gritos, pero también está el amor del Señor. Hay que ser reales, amén. Hay que ser reales. Hay que ser transparentes. Dios dijo a Moisés, yo quiero que lleves a Aarón y a sus hijos y quiero que lo unjas para el servicio.
Yo quiero bendecir a esta familia. Quiero darle una unción especial para algo diferente. Hay algo diferente en esta familia. Esta familia es peculiar. Esta familia no es como el vecino de al lado. Esta familia es ungida. Esta familia es sacerdotal. Amén. Hay algo especial. Hay un propósito en esta familia. Dios tenía algo especial para la familia de Aarón y sus hijos. Era una familia apartada para el servicio del Señor. Amén. Pero lo más impresionante es que no solamente era Aarón y sus hijos, sino que tu familia también es una familia sacerdotal, una familia apartada, una familia especial. Amén. Diga, yo soy una familia especial. Mi familia es apartada para el servicio de Dios. Amén. Es apartada. Pero solamente Aarón, cuando vemos en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9, y leemos, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Para que anuncie las vestiduras de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Nosotros también fuimos escogidos como una nación santa, un linaje apartado para el Señor. Amén. Para que anunciemos las virtudes del Señor. Amén. Que nos sacó las tinieblas a la luz. Amén. ¿Cuántos pueden reconocer donde Dios nos sacó como familia? Éramos una familia antes y ahora somos un después. Amén. Ahora somos una familia unida. Amén. Una familia libre. Gracias, Padre Santo de Dios. Si Aarón tenía un manto disponible para sus hijos, ¿qué tipo de manto tú tienes para tus hijos? Hazte esa pregunta. ¿Qué tipo de manto yo le voy a pasar a mis hijos? Lo único que nosotros podemos transferirle a nuestros hijos es lo que llevamos puesto, no lo que hablamos. Es lo que llevamos puestos, no lo que hablamos. No puedo decir que Jesús es nuestra prioridad y hablar que Jesús es bueno, que hay que ir a la iglesia, que hay que congregarse, hay que asistir a la iglesia, dar tus diezmos. Y yo no lo estoy haciendo en realidad. ¿Me entiendes? Los domingos vienen y no vengo. A veces voy una vez al mes y a veces vengo una vez, solamente un domingo en la mañana y con las mismas me voy. Y los hijos ven eso. Tus hijos ven eso. Cómo tú asistes al Señor. Cómo tú adoras al Señor. Cómo tú te conectas al Señor. Porque en realidad no estoy haciendo lo que me corresponde. No estoy poniéndome el manto. Y si yo no me pongo ese manto, entonces yo no lo puedo pasar a mi generación. Es importante, mamás, papás, que se pongan bien ese manto. Amén. Pónganse bien ese manto. Porque ese es el mismo manto que tú vas a pasar a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Amén. Se va de generación en generación ese manto. El manto de la fe. Ese manto, quiero hablar de ese manto de la fe. Uno de ellos es el manto de la fe. Amén. Esa también tus hijos se lo pondrán. Uno de los textos más poderosos en la palabra de Dios acerca de la fe está en Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando a Timoteo. Este es el manto de la fe. Un texto bien poderoso. Amén. Y dice, y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando lo vio. Le dijo: y trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelita, en tu abuela Loida, y en lo cual tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Su abuela tuvo un manto de fe, un manto que pasó por pruebas y circunstancias. El que tenía esa viejita, un manto que pudo pasar tribulaciones y aún pudo ella levantar las manos al Señor. Amén.
Un manto que ella pudo pasar por problemas y dice: yo sé que mi Dios vive, que Él es mi redentor. Ese manto que mueve montañas, ese manto que hace ser Dios maravillas, derrumba gigantes, pasa por el camino, amén. Un Dios que rompe cadenas. Es un manto de fe. Es un manto de fe. Y ese manto de fe estaba en la abuela y pasó a la mamá de Timoteo. Y ese manto lo puedo ver en ti, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Diga conmigo: yo puedo ver ese manto en mis hijos, porque yo lo tengo. Y si yo lo tengo, ellos también lo tienen. Porque tú no puedes pasar nada que tú no tengas puesto. Lo único que tú puedes pasar es lo que tú tienes puesto. Amén. Ese manto de fe, ese manto de consagración, ese manto de unción, ese manto de sanidad, ese manto de pureza. Si no vamos a poder ver la cara del Señor. Tenemos que comenzar a tomar decisiones, iglesia. Decisiones a seguir los caminos del Señor. Porque nadie sabe el día que te vas. Nadie sabe el día que te vas. Tú puedes salir de aquí, de esta iglesia, y te pueden dar un choque que te manda al funeral. Entonces tenemos que estar bien con el Señor, con tu generación. Asegúrate. Ese manto que está en tus abuelas y tu mamá, lo puedo ver en ti, le dijo al apóstol Pablo a Timoteo. Siendo Eunice una mamá soltera, porque ella es soltera, levantó a Timoteo y hizo de Timoteo un hombre de Dios. Amén. Un hombre, crió esa mujer, esa mujer crió soltera, crió un hombre y sacó de ese hombre un hombre tan impresionantemente. Y eso mismo le pasó a la mamá de Israel Houghton, ese adorador que es famoso, que canta tantas canciones. Esa mamá levantó a Israel Houghton sola, pero ese es el hombre más conocido, más famoso en las iglesias cristianas con su música. Israel Houghton, el que canta cualquier canción de esta, ¿sí? Todo el mundo lo conoce, esa canción. Tu presencia es el cielo y muchas más. Imagínate tú tantas canciones. Esa festa, ese manto, iglesia, siendo una mamá soltera, pudo levantar a ese hombre de Dios. Amén. Ella no tuvo la ayuda de un hombre, pero tuvo la ayuda de Dios. Amén. Tuvo la ayuda de Dios. Iglesia, necesitamos transferir ese manto de fe a nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Asegúrate que tus hijos tengan suficientemente fe para ayunar en tiempo de desafío. Asegúrate que tus hijos tengan ese manto bien puesto en tribulaciones, cuando vengan enfermedades, cuando vengan malas noticias. O hacen lo contrario, cuando vengan problemas, se van de la iglesia. Renegan de Dios, maldicen a Dios y dicen: tú no existes, tú no haces nada. Yo me voy a parrandear y a vivir la vida, porque uno nunca sabe cuándo me muero, dicen así ellos. Y se van a fumar y se van a tomar y se van a acostarse con gente y toda esa porquería. A veces pierden su cabeza, se desesperan, se van al mundo. La primera reacción de tus hijos es: Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, amén. Dios lo puede hacer. Dios es mi redentor, amén. Porque eso es lo que yo vi en mis padres. Yo vi a mis padres cuando levantaban sus manos en tiempos de lucha. Yo vi a mi papá cuando la iglesia temblaba y estaba vacía. Yo vi a mi papá, a mi mamá levantando las manos y dándole gloria a Dios y alabando al Señor. Vi a mi papá cuando casi perdíamos la casa y no había trabajo, no había dinero. Y vi a mis padres arrodillados buscando del Señor. Y vi cuando Dios nos transfirió a un lugar mejor. Aún así, si tú te mantienes con el Señor, Dios no te va a dejar caer por tierra. Dios siempre tiene un cordero para el holocausto. Amén. Dios siempre tiene un corderito. Ahí siempre tiene un cordero. No tengas temor. Ten fe en el Señor. Aleluya. Pero eso es algo que hay que transferirlo. Para pasar al próximo nivel, hay que ponerse ese manto bien puesto, iglesia. Hay que ponerse ese manto bien puesto. Ese manto de oración.
Mi esposa me estaba diciendo cuando estaba orando, porque toda la noche nosotros oramos juntos, como familia, como matrimonio, oramos juntos al lado de la camita de mi hijo. Oramos con él toda la noche. Y mi esposa esa noche no pude estar ahí yo. Ella comenzó a orar y el Señor Padre, te doy la gloria, te doy la alabanza. Y todas las noches mi esposa y yo oramos con mi hijo y levantamos nuestras manos y adoramos al Señor delante de Él. Y Él está pendiente de lo que estamos haciendo. Tú vieras a ese niño como levanta los ojos y levanta la ceja izquierda, como la mamá. Levanta la ceja izquierda y dice, Papa, what are you doing? What are you doing, Papa? Le digo, estoy alabando al Señor, hijo. Estoy glorificando su presencia. Y cuando mi esposa empezó a decir gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor. De repente él dijo, gracias, Señor, por mi abuelita. Y comenzó a orar él solo. Gracias, Señor, por mi trapito. Porque tiene un trapito para dormir. Gracias, Señor, por mi lechita. Gracias, Señor, y que por tío Jonathan. Y yo dije, tío Jonathan, what are you? Gracias, Señor, por tío Jonathan, que es mi hermano Jonathan, el de sonido. Y salió así, fluyó de él. En ese momento ese manto se estaba transfiriendo a él. Gracias, Señor. Eso fue impresionante. Amén. El manto de la alabanza. La alabanza. Yo no estuviera aquí parado alabando a Dios si no fuera visto a mi papá alabando. Mi mamá, cuando estaba en meses de embarazo, ella alababa al Señor con esas iglesias en Venezuela que teníamos nosotros. Ella era líder de alabanza. ¿Sabe lo que estaba haciendo ella? Estaba cocinando ese manto de alabanza. Y ahora yo lo estoy haciendo. Porque ese es el manto que fue transferido. Amén. De generación en generación. Le enseñamos a nuestros hijos a jugar pelota, a jugar basquetbol, a pescar. Le enseñamos a nuestros hijos a nadar, a deportes. De esa misma manera le enseñamos a nuestros hijos a que aprendan a alabar al Señor. Amén. Alabar al Señor. Ellos te ven como tú adoras. Como tú adoras a Dios en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Cómo te conectas en la alabanza cuando está ahora mismo la alabanza. Ellos te observan si tú estás sentado ahí, si tú estás en las manos en el bolsillo, sentado, mirando al piso, mirando al techo. Y mientras que las alabanzas están sonando, tus hijos te observan. Tus hijos son una esponja. Todo lo que tú estás haciendo, ellos lo van a hacer después. La casa, tu casa, es el campo, es la escuela que ellos pasan, ese proceso, ellos pasan esa escuela, ese es el campo que los prepara a ellos para la vida real. Lo que tú hagas en la casa es lo que ellos van a comenzar a practicar en el mundo. Gracias, Señor Jesús. Ellos ven el compromiso tuyo en asistir a la iglesia. Ven tu santidad, ven tu congregación a la iglesia. Ven cuando tú clamas al Señor, cuando tú oras. La palabra de Dios dice en Salmo 145:4, dice que Dios nos lleva de generación en generación alabando sus obras y anunciando sus poderosos hechos, hermano. O sea, nosotros transferimos el manto de alabanza de generación en generación. Si tú no alabas a Dios, ellos tampoco lo alabarán. Todo padre tiene que ser un adorador. Toda madre tiene que ser una adoradora. Todo abuelito, toda abuelita tiene que ser un adorador, una adoradora. Amén. Es algo que ellos aprenden, es algo que es transferido a ellos. Es el manto de alabanza. Amén. Nadie debería estar sentado en un servicio en el medio de la alabanza. Dios ha sido demasiado bueno para estar callado. Amén. Da un grito de alabanza. Un grito de alabanza. Diga yo hoy declaro que yo me pongo el manto de la alabanza. Amén. Diga aleluya. Da un grito de alabanza en esta mañana, iglesia. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre Santo. Y ya hablo de mi papá. Mi papá siempre ha estado... mi papá de verdad que ha sido un adorador. ¿Cuántos se recuerdan a mi papá en las madrugadas aquí? En esas oraciones de madrugada. ¿Cuántos se recuerdan de esas madrugadas? Haciendo los eventos proféticos de Israel. Y póngame Paul Wilbur, Nathan, súbale volumen a eso. Y comenzaba a danzar y y todo el mundo.
levántate. Eso yo lo veía, iglesia. Y eso es lo que me animó a mí para pararme todos los domingos aquí. Porque si yo decía, si mi papá puede hacer eso, si mi papá puede alabar al Señor sin vergüenza, sin que le importe quién está mirando, entonces yo también lo voy a hacer para mi Señor. Porque yo he visto la mano de Dios en mis padres. La he visto a mi papá, a mi mamá alabando al Señor en tiempos fuertes, iglesia. Lo he visto yo cuando levanta sus manos y adorando al Señor. Diga, no importa Julieta, o mi mamá le dice a mi papá, no importa Hernando, Dios es nuestro proveedor, amén. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro protector, aleluya. Yo lo he visto en rodillas, lo he visto ahí alabando al Señor. Y en Salmo 119, ya más o menos estoy terminando. En Salmo 119, David proclamó: 7 veces alabaré a Dios. No solamente tomes una pausa al día para meditar, tomándote un café, tomándote una copa de té. If you could put it up a little bit, yeah. El manto de la alabanza, el manto de oración. No solamente tomes una pausa durante el día para hacer ¿cómo le dicen aquí una pausa? Un break. No solamente tomes un break para tomarte un café, no te tomes un break para tomarte un té, no solamente te tomes una pausa para meditar y relajarte durante el día, pero tómate una pausa para alabar al Señor durante el día. Tómate una pausa para exaltar su presencia. Tómate una copa de adoración al Rey de Gloria. Tómate una copa de intimidad con el Señor. Tómate una copa para adorarlo a Él. Gracias, Señor Jesús. Tómate una copa para adorarlo. Comienza a adorar a Dios por estas 2 cosas. Número 1, por sus atributos, por su guía, su favor, su misericordia, su mano, su sanidad, su manera de protegerte, su manera de proveerte. Número 2, adora a Dios por sus hechos, lo bueno que Él ha sido. Lo bueno que Él ha sido, de donde Él te sacó, la provisión que Él te dio, las cadenas que Él rompió. Nosotros fuimos creados para adorarlo. Lift it up a little bit more. Fuimos creados para alabarle. Somos instrumentos de alabanza. Diga conmigo: soy instrumento de alabanza. Cuando abrimos nuestra boca, es las cuerdas vocales que tú tienes aquí, es donde sale el sonido de la melodía. Cuando tú aplaudes al Señor, ese es el instrumento de percusión que Dios te dio para tú crear ritmo, crear el tiempo. Fuiste creado para adorar, fuiste creado para alabar al Señor. Diga conmigo: soy un instrumento para alabar al Señor. Amén. No permitas que nadie te robe tu alabanza al Señor. No permitas que nadie, ni tus temores, ni tus inseguridades, ni tu orgullo, ni el que qué dirán, qué piensan de mí. Porque sabes una cosa, yo no lo hago para ti. Yo no lo hago para ti. Yo lo hago para Él. Para Él. No me importa quién tenga alrededor de mí. Yo lo hago para Él. Y yo adoraré a Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. Creeré en Él hasta la muerte. Hasta que Dios venga por su iglesia. No tienes que esperar por la música para alabar a Dios. No tienes que esperar por la música para alabar a Dios. Dios te creó a ti como un instrumento musical. Ponte de pie, iglesia. Levanta la música de adoración en esta mañana. Apaga las luces. En esta mañana Dios me dijo que yo dice la palabra, Él bendecirá las familias en esta mañana y pasará ese manto. Y si tú no sientes ese manto, quiero decirte que ese manto está en ti, pero hay que activarlo. Dios te necesita nuevamente, aunque busques su presencia nuevamente, a que tomes el control y el sacerdocio de tu hogar y de tus hijos y de tu casa.
para que no se pierdan, porque Cristo viene pronto, iglesia, por su iglesia, y hay que preparar ese manto. Ponte ese manto bien puesto, iglesia. Ponga ese manto. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántos mamás hay aquí? Pase al frente, iglesia. Pase al frente, mamá, papá. Pasen con sus hijos. Pasen. En esta mañana Dios va a activar ese manto. Levanta esa música más alto en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Levanta tus manos y comienza a adorarlo al Señor. No tienes que esperar por la música que te guíe. Tú eres un instrumento para alabar al Señor. Tú eres un instrumento para glorificar su nombre en esta mañana. Él es íntimo en esta mañana, Señor Jesús. Gracias porque tú rompes las cadenas, Señor Jesús. Nosotros vemos más allá de nuestras circunstancias, más allá de esos problemas, Señor Jesús. Más allá, Señor. Al cantarle a Dios es un acto de adoración. Más que una obediencia, más que una instrucción, es un acto de adoración al Señor. Íntimo. Dios te quiere íntimo en esta mañana. Comiencen a adorar a mi mamá. Ahí está. Ponga aceite a la pastora en esta mañana. Y mi mamá va a impartir ese manto. And if you give me some oil this morning. Gracias, Señor Jesús. El mismo manto que estaba en el pastor está sobre la casa sacerdotal, amén. Sobre sus hijos y sus hijos. Ese mismo manto que estaba en ese pastor de nosotros también está en la iglesia. Porque ese manto él mismo no lo hizo. Dios se lo dio a él. Y eso se transfiere. Oh, te clama. Quiero ser íntimo, Señor. La. Oh, Sama aquí arrabasia más. Oh, Sama aquí. Oh, Sama aquí carabosella me quiera pasar. Oh, Santo Jesús. Santo eres, Señor. Mi corazón. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre Santo. Ese manto, Señor Jesús, santo eres, Espíritu de Dios. Activo ese manto en el nombre de Jesús. Ese manto es activado en el nombre de Jesús. Una generación santa quiero levantar el Señor. Una generación, Señor Jesús. Que tus hijos sigan tus pasos en esta mañana. Tus hijos no se van a perder. Tus hijos no se van a perder, sino que Dios va a levantar ese manto en tu casa. Hoy beso tus pies. Oh, Señor Jesús. Delante de tu Nunca más saldrá igual, dice el Señor en esta mañana. Yo pongo ese manto, dice el Espíritu Santo. Yo pongo ese manto, dice el Señor. Tus hijos te conocerán, dice el Señor. Conocerán tu oración, conocerán tus lloros. Y en el medio de sus problemas, dice el Señor, ellos verán a su mamá orando y comenzarán a extrañar lo que su mamá hacía, dice el Espíritu Santo. Comenzarán a extrañar la oración de su mamá. Comenzarán a extrañar el ayuno. Comenzarán a extrañar el ayuno, la oración, el clamor que hizo los papás. Activo ese manto en el nombre de Jesús. Generación de generación.